no me parece bien, lengüetón. Porque. Y tú porque te portas un poco mejor, pero Wenguetón no para de hablar. Y eso me parece muy feo. Y además, Moisés me lo he pedido yo, que lo sepas. Tú puedes ser Josué. Y tú puedes ser el perrito de Josué, por ejemplo, que es muy importante, no te enfades. Uy, pero mirad, si están ahí nuestros amigos. Está la Mary, por cierto. Hola, Mary. Y está Jonathan y Aarón, Israel. Anda, mira si están también Samuel y Elías. Y la Elvira y Tania y Javi y los dos Davides. ¡Qué chachi! Y está Elma, pa' bien, que una vez estuvo con nosotros, ¿os acordáis? Y Abraham también está allí. Hola Abraham, qué chachi, qué bien lo vamos a pasar esta mañana, ¿verdad que sí? Claro, anda, pero si está la Zulipa bien, y a Juan Antonio, y el Calino, y Lafri, y hasta el Luisito. Sí, señores, el Luisito, que os creíais que no iba a estar, pues sí, sí. Bueno, por cierto, niños, ¿sabéis una cosa? Me ha dicho mi jefa, que se llama Malirruz. La Malirruz me ha dicho, Jajito, hoy toca hablar de Josué. Por eso Wenguetón va a hacer de Josué a veces. Y, y yo me he elegido esta semana, mi superhéroe, me he elegido a Moisés, porque fue súper importante. Moisés fue un hombre de cantidad de fe y consiguió pasar el mar rojo porque creyó a Dios. Y pasaron en seco, sí señores, sí, Wenguetón. Ah, que me estás diciendo que Josué también hizo algo parecido. ¿Qué me estás contando? Es que para mí que Josué era Malirroz, que ya he empezado a hablar de Josué. Yo creo que Josué era un imitador. Sí, y por cierto, ¿sabéis de qué tribu era Josué? ¿A qué tribu pertenecía? Es importante saberlo, todos los detalles de la Biblia son súper importantes. Igual que Moisés fue de la tribu de Leví, porque Leví, todos le vimos, entonces de la tribu de Efraín salió nuestro protagonista de hoy, Josué. Y Josué, como yo decía, era un imitador. Imitaba todo lo que hacía Moisés. Sí, sí, un imitadorcillo. Pero cuidadito, que no imitaba, por ejemplo, la forma de andar o imitaba la forma de hablar que tenía Moisés. No, él imitaba la fe de Moisés. Él dijo, porque él era pequeño, él era muy jovencito cuando vio pasar el Mar Rojo. Él fue de los que pasaron el Mar Rojo al mando de Moisés, con esa super vara que tocó la roca y se separaron las aguas nada más y nada menos que del Mar Rojo. Y resulta que, mm, pues eso, que Moisés era ¿cómo decir? El maestro de Josué, un hombre muy inteligente y súper humilde. Y Josué siempre vivía admirando a su maestro. Él cuando fuera mayor quería ser como Moisés. Así que ya sabes, buen guetón, tienes que querer parecerte a mí, por ejemplo. Y tú, mm, salvo por esas manchitas que no las quiero tener, pues también te tienes que parecer, nos tenemos que parecer todos a Moisés. Yo solo represento esta mañana a Moisés, pero no ser Moisés, ser Jajito. Por cierto, encantado de conocerles a todos. Soy el señor Jajito, tengo 6 años de edad y vivo en el puerto de los Abundos. Y, y por cierto, hablando de Josué, ¿sabéis que Josué también le tocó hacer una proeza muy parecida a la de Moisés?
que pasó el Mar Rojo. Pues sí, mira, en el versículo 2 del capítulo 1 de Josué, Dios le dice una cosa muy importante a Josué. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. ¡Uh! ¡Qué miedo! Le entraría al pobre Josué porque le iba a tocar la china de dirigir a todo ese pueblo, que era un poco cabezoncete. Y, y le dijo, y ahora levántate y hacer marcheta a pasar el río Jordán. José se le quedó cara de pez, así. ¿Cuál? El Jordán con la cantidad de agua que había en ese momento, ¿sabéis? En aquel tiempo el Jordán se desbordaba de las orillas. Había muchísima agua, se podían morir toros ahogados. Pero entonces él se acordó y dijo, mi maestro Josué aún hizo algo más grande. Él pasó en seco, nos hizo pasar a todo el pueblo, más de 1 millón de personas, por en medio del Mar Rojo, y estaba sequito, secote. Entonces él dijo, pues yo también tengo que creer a Dios. Si Dios lo dice, Dios apañará para dividir las agüitas del Jordán. Así que seguimos con la historia. Pero antes de seguir, quiero recordarte que hay 3 palabras que Josué estaba hasta el gorro. Creo que algo así como hasta aquí, Tiger. Estaba hasta el gorro de escuchar las palabras esfuérzate y sé valiente y anímate. ¿Que quién se las dijo? Te lo voy a explicar. Y a ti, Wenguetón, que te crees que lo sabes toro, va bien. Pues se lo dijo primeramente Moisés. Moisés sabía que un día Josué sería su sucesor. Así que cuando Josué estaba triste y pensaba que era imposible llevar adelante los propósitos de Dios con un pueblo tan chunguete como el de Israel, pues Moisés se le acercaba y le decía, vamos a orar, Josué, y verás cómo Dios llena tu corazón de fuerza, de ánimo. Y es que tenemos que ser valientes para alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pues bueno, y os diréis, bueno, está bien, solamente se lo decía Moisés. Y sí, se lo decía y muchas veces, porque lo dice los libros de Éxodo, Números y Deuteronomios, por ejemplo. Pero es que además, ¿sabéis qué? 4 veces se lo dijo Dios en el primer capítulo de Josué 1, del libro de Josué. 4 veces. Se ve que tenía el odio un poco chungo el Josué. Y Dios necesitó decirle varias veces, esfuérzate y sé muy valiente. Pero también le dio una promesa. Le dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que tú vayas, allí estaré yo y no te dejaré ni te desampararé nunca. Como estuve con tu maestro Moisés, estaré contigo, Josué. Y eso le trajo mucha paz en su corazón. Y entonces, después de escuchar a Dios que se lo decía, pues llamó a sus generales del ejército porque tenían que ir a conquistar Jericó. Jericó, una de las 7 naciones que eran más grandes y más fuertes que Israel. Pero Dios había prometido a Abraham y se lo fue prometiendo a sus descendientes hasta ahora llegar a Josué de que Canaán sería la tierra prometida. Dios les regalaba la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero tendrían que conquistarla luchando. Muchas veces Dios nos regala promesas que tenemos que conquistarlas, esforzándonos y siendo muchísimo valientes. ¿Lo has entendido, buen gatón? ¿Lo has entendido, tigar precioso? Uy, qué bandera de España. Eso es que el tigre es español. Y yo para bien. Y estoy muy orgulloso de ser español. Sí, pese a muchas cosas. Sí, ya lo sé. Bueno, seguimos con el tema de Josué. Pues resulta que Josué
tenía que ir a conquistar las naciones y habló con sus generales y ya estaba súper convencido, súper animado de escuchar, de recordar las palabras de su maestro Moisés, las palabras que Dios le estaba diciendo, y ahora reúne a todo el pueblo con los oficiales y les dice, dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. Yo creo que se les quedó a todos cara de pato, así. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Cuando Josué dijo, vamos a pasar el río Jordán, pero no tenían barcos para hacerlo. ¡Ay, qué García me hace a mí! Y ellos se preguntaban, pues no sabemos cómo lo piensas hacer, pero te vamos a decir una cosa. Nosotros te obedeceremos como obedecimos a Moisés. Cuando Josué oyó eso, creo que se puso a temblar, porque dijo, como me obedezcan como a mi maestro, lo tengo más crudo que crudo. Pero bueno, se contentó con esas palabras. Pero siguieron diciéndole, pero tú asegúrate de esforzarte y ser muchísimo valiente. Anda, otra vez, diciéndole la misma pelórica, que se esforzara y los demás que... Él se preguntaba, ¿por qué me toca a mí la china de tener que esforzarme? Y todo el mundo me lo dice. Pero, pero él se decidió a hacer como su maestro, a poner sus ojos en el invisible y creer que las cosas sucederían como Dios había dicho que iban a ocurrir. Así que mandó 12 espías a Jericó. Yo creo que como él fue uno de los 12 espías que Moisés mandó y ya sabéis que la cosa fue muy chunga porque 10 dijeron que mejor que se los iban a merendar, que los de Jericó eran muy handers y muy fuertes y que se los iban a merendar como si fuera una pastillita de turrón. Entonces la cosa se puso muy chunga y tuvieron que caminar 40 años, nada menos, por el desierto, Wenguetón. Y Josué dijo, pues, en vez de 12 vamos a mandar dos y dos de los valientes, de los que tengan fe, mucha fe. Y los mandó, fueron a casa de una señora llamada Rahab. No puedo hablar nada de Rahab, no puedo. Me ha dicho la Mariluz, oye, que a mí me toca hablar de esa señora. Ni palabra. Así que no sabéis nada. El caso es que esta señora, que no tenía mucha buena reputación en Jericó, pues los tuvo escondidos en casa. Y entonces estos dos espías se enteraron que todos los militares, todo el ejército estaba muertecito de miedo. ¿Sabéis por qué? Porque ya habían escuchado lo que Dios había hecho a manos de Moisés, separando el mar rojo, y escucharon todas esas cosas y les entró cagarrinas. Sí, se hicieron caca encima, muchos estaban con caca, y cuando tienes caca encima, no puedes pelear, eso es así. Entonces, se volvieron y entonces, de repente, cuando ya volvieron los espías, pues Josué llamó a los sacerdotes y llamó a todo el pueblo y les dijo, bueno chicos, estos están moridos de miedo. Tenemos una faena gorda porque tenemos que conquistar la tierra de 7 naciones. 7. ¿Sabéis cómo se llamaban? Bueno, os voy a decir, el invento de los nombres tienen que ver con que eran muy feos, muy feos. Así que todos los nombres de las 7 naciones acaban en feo, digo en eo. Por ejemplo, había que conquistar al cananeo, al eteo, al Eveo, al Jebuseo, al Fereceo, al Jerjeseo y al Amorreo. 7 naciones más grandes y más poderosas que ellos. Y entonces todos se echaron a temblar, pero Josué, ¿cómo vamos a hacer esa proeza? ¿Te has fijado que Jericó tiene unas murallas enormes de 14 metros de alto, como 2 pisos de un edificio, o un poco más, casi un tercero, por ejemplo?
y que no tenemos cañones ni dinamita ni nada porque todavía no se había inventado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tendremos que trepar como si fuéramos monos? Y Josué les dijo, mira, la señal de que Dios nos va a entregar la tierra y que vamos a tener victoria con nuestros enemigos es que cuando los sacerdotes con el arca que llevaban encima, que representaba el arca la presencia de Dios, cuando ellos, los sacerdotes que llevaban el arca, pusieran los quesillos dentro del agua de este río, ya lo diré, del Jordán, madre mía, es que tengo la chola, es que he dormido moco y cuando uno duerme moco, pues se levanta con moco en el morro muchas veces, por ejemplo. Sí, pues cuando los sacerdotes ponan la planta de los pies en el agua del Jordán, veréis como las aguas que vienen de arriba se quedarán en una ciudad llamada Aram y no seguirán bajando. Y las que van para abajo, pues acabarán en el mar salado. Y todo esto quedará sequito para que podamos pasar. Yo creo que los del pueblo hicieron como yo. Y dijeron, ya veremos, ya veremos, a ver si eso es verdad. Así que Josué les dijo, vais a guardar, a mantener 1 kilómetro de distancia, vais a ver a los sacerdotes con el arca encima a 1 kilómetro de distancia, ¿vale? Y lo vais siguiendo. Y cuando eso ocurra, podréis saber no solamente que podéis pasar ya, que el semáforo está en verde, sino que además es la señal de Dios prometiéndonos que nos va a dar la victoria. Así que así sigue la pelórica. Se fueron cara a Jericó, cara a aquellas murallas gigantes. Y, y cuando los sacerdotes pisaron el agua del Jordán, catachín, catachón, plim plom, de repente, como si fuera magia, las aguas se pararon en Aram y las otras descendieron hasta el mar rojo, hasta el mar salado, que es otro mar, y entonces pasaron todo el pueblo de Israel y supieron que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y también iban hacia Canaán, que era la tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés y ahora a Josué. Y se pusieron mucho contentos. ¿Y sabéis qué hizo entonces nuestro amigo Josué? Pues él decidió porque Dios se lo dijo, claro. Él siempre decidía lo que Dios quería. Por eso le fue tan bien en la vida a Josué. Y cogió 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Pero no las cogió él. Las cogió un representante de cada tribu. Y no eran unas piedras que cabían en el bolsillo, por ejemplo. Eran unas piedras que las tenían que coger sobre la espalda y se iban de lado a lado de tanto que pesaban. Y por fin hicieron un monumento a base de esas piedrotas que encontraron ahí en el suelo del río Jordán. Y entonces algunos preguntaron, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto para qué es? Pues entonces Dios dijo, y esto es para que cuando vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos pregunten qué es esto, les recordéis que Dios es un Dios de promesas y que Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, es un Dios lleno de poder de lo alto. ¡Qué chachi! Y entonces recobraron fuerzas y empezaron a ver las murallitas como un poco más pequeñas, pero todavía grandes de verdad. Entonces Dios le dijo, mira, vamos a seguir una estrategia. Se cogió a los generales Josué y les dijo, mirad, vamos a ir hasta Jericó y cada día, durante 6 días, le vamos a dar una vuelta. El lunes una vuelta, el martes otra vuelta, el miércoles otra vuelta. Y así hasta 6. Pero el séptimo nos vamos a cansar un poco de andar, porque le vamos a dar
toda la vuelta a la nación de Jericó por 7 veces, y cuando yo lo diga, detrás de la séptima, daremos un grito de guerra y las murallas caerán. Y todos los generales se morían de la risa. Dijeron, pero eso es un chiste, ahora cuéntanos cómo lo vamos a hacer. Pues no, Tiger, eres un tío de muy poca fe, por cierto, me parece a mí. Y tú con los ojos así tan grandes me asustas a veces. Pero quiero deciros a los dos que no creyeron, no se asustaron ni se rieron, creyeron a Josué después de haber visto que Dios había sido capaz de abrir el río Jordán por la mitad. Así que empezaron a caminar y la gente iba con toda la música, con el bombo de Manolo ese que va a los partidos de fútbol, y iban todos cantando, iban todos con los cuernos esos que hacían muchísimo ruido, y los timbales, las arpas, y yo qué sé, y las trompetas, y para mí que los tenían medio sordos a los pobres de Jericó. El caso es que cuando llegó el séptimo día, y resulta que llegaron a la última vuelta, 7, la séptima vuelta, y Josué gritó, ¡grito de guerra! ¡Ah! Y de repente todas las murallas cayeron y consiguieron la victoria de Jericó, la primer nación conquistada. Por fin empezaban a disfrutar de la promesa que Dios había hecho cientos de años antes. Pero niños y niñas, la historia no acaba aquí. No me la voy a poder terminar porque la historia de Josué es bastante larga y bastante guay. Es un libro, ¿sabéis? El de Josué, muy emocionante, que tú puedes leer en casa y que sobre todo nos habla de esas guerras y de esas victorias que obtuvo Josué por tener una fe casi tan grande y tan poderosa como la de su maestro Moisés, del cual aprendió mucho porque no se apartaba de él. Parecía un piojo chupándole la sangre al pobre Moisés, o cómo se llaman esos animales que se pegan, un chupasangre. Parecía el Josué un chupasangre, pero era de los buenos, porque a veces también le limpiaba los mocos a Moisés cuando lloraba. Así que eran muy amigos, pero súper amigos, porque Dios los había unido. Y no hay amistad más grande que cuando Dios te une a otra persona. Así que, ¿sabéis una cosa? Ahora se presentaba el momento de la segunda victoria. Y con esa terminaremos en esta mañana. Él se enfrentó al ejército de Jai. Jai, muy sencillo. Un nombre muy fácil, ¿eh? Solo tres letritas. H-A-I latina. ¿Sabéis por qué se llamaba Jai? Porque allí hay uvas, hay melones, hay malacatones en almíbar, sí, pa' bien, como en la tierra que vivió en Aram Abraham, sí, hay muchas cosas allí. Iban a conquistarla y fueron convencidos de que les iba a ir tan bien como con Jericó. Pero niños y niñas, damas y caballeros y todo el mundo mundial que nos escucha por Facebook y por todas las redes sociales y de la sociedad social, tengo que deciros que tuvieron una derrota. No siempre hay victoria, pero sabéis, siempre que no hay victoria es porque hay pecado. Así que el pueblo de Israel, comandado por el general Josué, fue contra ellos con pocos hombres, porque pensaban que era pan comido. Pero resulta que unos cuantos del pueblo de Israel cometieron pecado y cogieron cosas de sus victorias a otras naciones que no debían de coger, que estaba prohibido. Incluso Dios les dice que en el capítulo 7, versículo 11, dice que habían robado y mentido. Y a Dios no le gusta, niños, que robemos, que quitemos nada a nadie.
ni que le mintamos, ni siquiera a los papás, eso está muy feo, ni a los profes. Tenemos que ser íntegros, muy íntegros, y hacer y obedecer a Dios y a nuestros padres y a todos los que son autoridad para nosotros. Hasta la policía también, aunque a veces no siempre se portan muy bien, pero tenemos que ser obedientes. Por cierto, resulta que entonces Dios le dijo, deja de lloriquear, Josué, y lo que tienes que hacer es santificar al pueblo, pedirles que vivan en santidad, que dejen atrás sus pecados. Así que ese fue el papel que hizo Josué. Y además Dios tuvo que ejercer su justicia. Y muchos del pueblo de Israel murieron en aquel día. Pero menos mal, gracias, gracias al amor de Dios y gracias a que el pueblo recapacitó y entendió sus pecados y los dejaron atrás y dejaron la mentira y el robo, volvieron a subir contra Jai y entonces vencieron, fueron vencedores, consiguieron la victoria y ese día descubrieron que la victoria para poder conquistar toda la tierra de Canaán o la derrota tenía que ver con nuestra relación con Dios, tenía que ver con si vamos a obedecer a Dios totalmente o vamos a vivir como nos dé la gana. Así que quiero deciros, niños, que si tú quieres tener victoria, si queréis que la vida os vaya bien, que Dios os prospere en todo lo cuanto hagáis, tenéis que tener una relación estrecha con Dios. Y quiero deciros una cosa, antes de ir a la guerra, y con esto voy a terminar, antes de ir a la guerra hacia Jericó, ¿sabéis? Josué hizo dos cosas muy importantes. Número uno, Josué entró otra vez en pacto con Dios, porque todo el pueblo de Israel de más de 20 años habían muerto en aquellos 40 años por el desierto, porque no tuvieron fe. Y ahora había que volver a tomar la práctica de la circuncisión, que era un cortecito que se hace a los chicos en el pene, sí. Y ese cortecito era la señal externa de que ellos formaban parte del pueblo de Dios. Y eso alegró mucho a Dios, porque Josué se dio cuenta que para poder disfrutar de las victorias, para poder disfrutar del plan de Dios, uno tiene que obedecer, aunque a veces no entienda cosas. Y la segunda cosa que hizo, él celebró la Pascua. Él hizo que todas las familias cogieran un corderito perfecto, sin mancha, sin mácula. Eso quiere decir que sin ningún defecto. Y lo sacrificaron cada uno por sus familias. Y sabéis que eso recordaba cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, pero también nos recuerda, Wenguetón y Tiger, nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él fue ese cordero perfecto, que dice que enmudeció y no abrió su boca, porque era tan bueno y tan humilde, que estuvo dispuesto a morir para pagar por nuestros pecados. Todos nosotros somos deudores de Dios, porque hemos desobedecido, como hemos visto antes con el intento de conquistar a Jai. Fue un desastre porque había pecado. Y cuando hay pecado necesitamos venir a Dios para que nos limpie. Así que actualmente, en el día de hoy, la suerte que tenemos es que podemos ir directamente a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y recordar que Él puede libertarnos de ese virus mucho peor que el coronavirus, que el COVID-19, que es el virus del pecado. Para eso murió en la cruz y con su sangre nos limpia totalmente, nos desinfesta de todo pecado y de todo virus. Y eso, niños, queridos amigos, y Wenguetón y Tiger, eso significa que Dios quiere darnos libertad y que alcancemos el propósito por el que Dios nos creó. No somos frutos de la casualidad, somos fruto del plan divino de Dios, como lo fue Josué. ¿Y sabéis qué?
Josué entendió que Dios era fiel hasta lo sumo. Josué tuvo que tener mucha fe para pasar ese río Jordán. Tuvo súper fe cuando Dios le dijo que iba a derrotar a Jai, no, que pa' bien. Tuvo que derrotar Jericó con esas murallas tan enormes que parecían imposibles de derribar por ejemplo, ganarle la batalla después de una derrota a la nación de Jai. ¿Y sabéis qué? Josué entendió que su relación con Dios era realmente lo que le daría la victoria o la derrota en las batallas. Así que si tú quieres ser un chico, una chica de victoria, quiero acabar recomendándote lo más importante. Lee la Biblia. Bueno, pídele perdón a Dios por tus pecados, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. No, no pescadores, que te conozco. Pecadores, pecadores. Y le tienes que pedir perdón y acostumbrarte a hablar con Dios. Dios siempre te va a escuchar cuando estás triste y cuando estás contento, cuando estás frustrado y cuando estás meditabundo y cuando te han rechazado y hasta cuando te han pegado. Puedes ir y llorar delante de Dios o puedes ir y alegrarte con Dios de las cosas que te van bien. Es importante y necesario tener relación con Dios a través de la oración. Y cómo no, leyendo este libro. Este libro se llama la Biblia. Y aquí están todos los secretos y todos los hombres y mujeres de fe que nos pueden servir para hacer de ellos auténticos modelos, ejemplos a seguir, como lo fueron nuestros amigos Josué y Rahab. Acordaros de ese nombre, porque la semana que viene vamos a estar hablando de esa señora de mala reputación, pero que nos va a recordar también la gracia y el amor de Dios en Jesucristo. Bueno, niños, yo creo que ya he contado bastante de nuestro amigo Josué, ¿no os parece? Bueno, Josué, que sepas que todavía no me he morido, que yo soy Moisés y que el jefe todavía soy yo. Así que me vas a ayudar a quitarme los pasatitos para dormir, por ejemplo. ¿Vale? Wenguetón, sí, sí, vale, así lo vamos a llevar muy bien. Bueno, y tú, Tiger, me vas a ayudar a hacerme el flequillito que tengo muchos rizos. ¿Vale? Bueno, niños, queremos despedirnos. Estamos muy felices de haber estado un día más con vosotros haciendo este devocional de los héroes de la fe. Así que, Mary, para que no digas que no me acuerdo de ti, te quiero mucho, cuidaros mucho, Aarón, Israel, Juan Antonio, Zuli, Abby y también la otra pequeña, como Malirut, ¿cómo se llamaba la hermana de Avis? Vela, y Vela, hasta luego, Vela, y hasta luego, Frifri, y hasta luego, Sarai, Eliel. Anda, cuántos niños, y cada día tenemos más niños, más prestadores. Bueno, niños, os queremos mucho. Hasta la semana que viene.